estimados amigos, es un placer saludarlos. El equipo de 3D Talk juntos nuevamente para continuar con el tema de la tecnología de los comportamientos, tomando como base el modelo para el estudio de los metaversos de Alana Davis. Habíamos mencionado en el episodio anterior que uno de los comportamientos de los avatares en los metaversos es la confianza, tema que será retomado en este programa por Max Ugaz. Hola Max, ¿qué te parece si compartimos con quienes nos ven cómo se manifiesta el factor de confianza en el metaverso? Hola Amparo, hola Nandi, hola a todos. Sí, mira, el tema de la confianza parece un poco vago y difuso para un programa como este, pero justamente si nos concentramos en el trabajo de los grupos, cuando llegan a utilizar la tecnología, nos encontramos frente a un fenómeno muy importante. Cada vez más los grupos se hacen con menos tiempo de preparación. Tú llegas a trabajar en un grupo, en una organización en el que conoces poca gente. Entonces, el factor fundamental, y esto se está estudiando mucho en los centros académicos, es cómo generar la confianza rápida. Es decir, la confianza veloz. En muy corto tiempo tenemos que conseguir que el grupo, que las personas del grupo tengan confianza entre ellas. Interesante, ¿no? Efectivamente, Max, tienes razón. Es impresionante cómo se genera un clima de confianza rápidamente dentro del mundo virtual. Particularmente, por ejemplo, cuando ingresas a un nuevo grupo, o no, ni siquiera tienes que estar en el grupo. Basta con que vayas a un lugar donde hay un grupo de gente reunida y inmediatamente una simple presentación, un hola, ¿cómo estás? O el de dónde eres, la típica pregunta, ¿no? ¿De dónde eres o qué haces en Second Life? Genera ya de por sí diversas conversaciones, interacciones sin mayor extensión del tiempo. Es rápido, es digamos que es de una manera más consolidada, incluso para mí, creo que en el mundo físico, en la vida real, porque en la vida real te demoras, tardas tiempo, te miras, te observas. Aquí no, aquí es directo, ¿no? Es como he dicho anteriormente, mucho más rápido ese logro de confianza. Pero comencemos, a ver, pensemos, ¿cómo es que se genera esta confianza, Max? Bien, en primer lugar, la confianza es una relación entre las personas, entre ambas personas, cuando hablamos de dos. Está por un lado la expectativa que tú te creas sobre el otro, y por el otro lado están los comportamientos que el otro va teniendo. Entonces, la confianza es una función de nuestras expectativas sobre los comportamientos esperados del otro. Y esos comportamientos van a depender de las palabras que se usen, de las acciones, de las decisiones que se tomen. Ahora, la confianza se está estudiando porque es un factor crítico de éxito, Amparo, para lograr resultados tanto en las reuniones cara a cara, en los equipos que se reúnen cara a cara, como en los equipos virtuales. ¿Ok? Juega un rol muy importante, junto con otros elementos que tienen que ver con la conducta, como el rol, los roles, como la coordinación, como la comprensión. Pero en la base está esta confianza. Y como dijimos al principio, tiene que generarse en muy corto tiempo. Entonces, la pregunta que sigue sería, ¿cómo nos ayuda la tecnología? ¿Cómo nos ayudan los mundos virtuales? ¿O son apropiados para generar rápidamente confianza cuando se trata de grupos globalizados que llegan sin conocerse previamente y que deben lograr resultados en muy corto tiempo? Pues muy interesante, más. Además, ciertamente los mundos virtuales, concretamente Second Life, contamos con una serie de recursos, independientemente de los que nos marca por defecto Second Life, es decir, la capacidad de movimiento, que ya nos da unas pistas hacia dónde se mueve el avatar, cómo se está moviendo. Incluso podemos saber a través del lookat hacia dónde está mirando. Pero además tenemos otros elementos, como pueden ser las gesturas, que luego vamos a explicar en qué consisten, las poses o animaciones. Pose sería una animación estática y una animación es ya contando con una serie de frames que se podrían repetir en loop, no excediendo los 30 segundos. Que todas esas animaciones además se pueden ejecutar a través de los programas que conocemos de scripts, con el lenguaje LSL o Mono. Estas animaciones, al introducir un script en un objeto, harán que se ejecute la animación en el avatar
al sacar ese objeto o al interactuar con ese objeto si está fuera de nuestro inventario, por ejemplo, en el mundo, mostrándose en el mundo. Además podemos hacer que esas animaciones se ejecuten secuencialmente a través de unos programas también, script, los denominados ZAOs o WAOs. Es decir, vamos a ejecutar distintas animaciones de stand cuando estamos de pies, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo, cuando estamos volando o cuando caemos. De hecho, podríamos además hacer una demostración, por ejemplo, de lo que es una gesture. ¿Qué os parece? Mira, me parece genial porque justamente uno de los problemas que resuelve el mundo virtual es que nos permite actuar sobre el lenguaje no verbal. Todo lo que tú describes son herramientas tecnológicas que la tecnología pone en nuestro poder en el mundo virtual para poder aprovechar, ejecutar lenguaje no verbal. Y Nandi, en el mundo real, la gran limitación es que las personas se olvidan de su lenguaje no verbal. Tienen menos posibilidades por timidez, por falta de práctica, salvo aquellas profesiones que están muy bien entrenadas para eso, para aprovechar el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Y dime tú, si no depende la confianza en gran manera de esas primeras impresiones que nos llevamos a partir de las pistas del lenguaje no verbal. Efectivamente, porque creo que en el mundo real casi nos olvidamos de ese tema del lenguaje no verbal. Y aquí digamos que lo necesitamos, se acrecienta y tenemos muchísimos recursos para mostrarlos. Sí, excelente, Nandi. Me gustaría acotar algo más. Max, al inicio de tu intervención mencionaste que nuestro comportamiento no verbal en la vida real es algo que no controlamos y que dentro del metaverso podemos accionar sobre dicho comportamiento. Yo me atrevería a dar un ejemplo de cómo esa confianza se generaría de forma más efectiva en los metaversos en comparación, por ejemplo, con las videoconferencias. Es decir, en una videoconferencia, las personas que se están viendo, lejos de no controlar, intentan controlar cómo se ven, pero surte el efecto contrario, pues intentan no accionar mucho con el fin de verse muy correctos o muy lineales, y eso crea una limitante con respecto del lenguaje corporal y tiende a extender el tiempo que demora lograr esa confianza. Sin embargo, en el metaverso las personas hacen todo lo contrario, accionan gestos y animaciones con el fin de dar información que termina siendo parte del contexto del trabajo, de un trabajo en equipo que se pudiera estar desarrollando. Sí, efectivamente, me haces acordar a una presentación que tuvimos en un Hangout de Google recientemente con varias personas, y uno de los participantes, uno de los profesores de una universidad británica, a la hora de tocarle su turno, se puso unos anteojos, Amparo, grandazos, esos anteojos tipo dibujos animados, y con esos anteojos empezó a conversar. Y fue fantástico cómo capturó la atención de todos y empezó a surgir una risa informal mientras él daba el mensaje. Eso es inusual en una videoconferencia. En cambio, aquí en el mundo virtual nos sentimos liberados para hacer que nuestros avatares hagan gestos, se paren, puedan tener en las facciones de la cara algunas actitudes graciosas o no, puedan tomar posturas distintas, cambiarse de ropa y cambiar las formas. Eso significa que el mundo virtual pone en nuestras manos herramientas para generar confianza. Bueno, Nandi, yo creo que es el momento de hacer algunas demostraciones de cómo la tecnología en el metaverso nos ayuda con este lenguaje no verbal. Perfecto, Max. ¿Qué os parece si para empezar hacemos una demostración de expresión de caras con este haz que tenemos los tres? Perfecto. Voy a ponerme una cara sonriente yo y vosotros podéis cambiar la expresión. Acaba mi cara de carcajada. Es fantástico, ¿eh? Podemos transmitir un estado emocional. Mira, de sorpresa. ¿Qué? Una de susto. ¿No? Ahora, contrariado. Y Amparo podía también interactuar con el haz. A ver, para cambiar la expresión. De triste. A ver, ay, estoy triste. Uy, qué pena das, Amparo. Ay. Y ahora voy a hacer una de enojada. A ver.
yo también, me gustó esa de enojada. Ahí va una. Esa de enojado, mira, la cara de enojado. Sí, y además podemos hablar enojados en el momento, ¿no? ¿Te das cuenta qué interesante? Claro. ¿Ah? Mejor que Y los para continuar, ¿qué os parece si nos levantamos y mostramos cómo se ejecuta una gestura y en qué consiste? De acuerdo. Pues vamos a levantarnos. Bueno, y como veis, aquí estamos ejecutando una divertida gesture que consiste en un baile bastante conocido. Además, sobre todo, esta gestura ha sido muy famosa en Secolá. Y una gesture se compone, como están viendo, de un mensaje que se ejecuta en el chat, una animación y además un sonido. En este caso, pues la canción esta de Gangnam Style. ¿Qué os parece más? Fantástico, ¿verdad? Espectacular. Y además estoy cambiando los gestos de mi cara mientras bailo. Al mismo tiempo. Excelente, muy bien. Súper. Bueno, hemos hecho una demostración de cómo la tecnología nos ayuda a manejar el lenguaje no verbal en el mundo virtual. Por consiguiente, el trabajo de grupos en el mundo virtual puede generar rápidamente confianza gracias a estos elementos. Con esto paramos el trabajo sobre este modelo. Creo que ya lo hemos agotado y para la próxima sesión tendremos más novedades en el programa de teoría de metaversos. Nos vemos. Chao Amparo, chao Nandi. Un placer Amparo, y nos vemos hasta el próximo programa, amigos. Hasta luego a todos, ha sido un placer.